Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. El tercer misterio, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Cuarto misterio, la transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. El quinto y último misterio, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Ofrecemos un Padre Nuestro y 3 Ave María por las intenciones del Santo Papa, por el obispo, los sacerdotes y por nuestra comunidad de San Jorge. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El ángel del Señor anunció a María. Y dio por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una salve a la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados de hijo de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruegas por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea por siempre bendito y alabado, sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, del primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Concebida. Como siempre, la recomendación antes de empezar nuestra Santa Misa, si pueden poner en silencio o apagar los celulares. Intención de nuestra Santa Misa, en acción de gracia a la Santísima Trinidad, Virgen María, San Jorge, Virgen de Cacupé, San Miguel Arcángel, Divino Niño Jesús, Rosa Mística, San Pío, María Auxiliadora, San Expedito, San Benito, Santa Cecilia. Salud física y espiritual de Daniela, Beatriz, Alejandro Nicolás, Pamela Beatriz, Logan Gael, Rodríguez Galeano. Familia: Silva Céspede, Aquino Céspede, Bogado del Valle, Gavilán Martínez, Vera Gavilán, Ramos Gavilán, Gavilán Ledesma, Gavilán Segovia, Vero Gómez. Difunto: Padre César Llamosa, Jorge Segovia, Carmen Adriz, Luis Domínguez, Roque Arce, Roquita, Alejo Benítez, Zenén Ortiz, Rodolfo Núñez Escolari, Pablo Villamayor, Críspulo Villamayor, Naciancena Zárate, Lidia Garay, Venancia Báez, Ramona Paranderi, viuda de Garay, Rufina Garay, Juan Ramón Beloto, diácono Juan Bernabé, Julia Hermosa de Argüello, ña Rubí, Genaro, Pedro Pablo, Petrona, Arturo, Jerónima, Nicolás Ramón,
Isabel Marina, Juan Carlos, Antonio Ramón, Rigoberto, Antonina, Juan Bautista, Erico Medjereyer, Teodora Valdés, Blácida Zárate, Siriaco Recalde, Emeterio Pereira, Lorenzo Pereira, Marino de Pereira, Josefina Beatriz Ramírez Pereira, Francisca Concepción, Juan Manuel Melanio, Victorina, Iván Carlos, Nenecio, Saturnina, Ramona, Mercedes, Francisca, Antonio, Salomé, Nicolás, Floriano. Tercer día del novenario, garantizar tierra, techo y trabajo. Hermanos, nos reunimos hoy en el tercer día del novenario para prepararnos con fe y esperanza para nuestra fiesta patronal. Dios mismo nos congrega alrededor del altar y la intercesión de San Jorge nos anima a lo largo de estos días. El tema de hoy se nos propone es garantizar tierra, techo y trabajo. En este año del bien común reflexionamos sobre nuestro compromiso de garantizar estas condiciones esenciales para que todos tengamos una vida digna. Pidamos al Señor que fortalezca nuestro deseo de construir una comunidad justa y solidaria. Nos ponemos de pie, recibimos al que presidirá nuestra Santa Misa, el Padre Víctor Cabaña, y lo hacemos cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Fuerza. Qué alegría cuando me dijeron, entusiasmo, fuerza. Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad resucitada! ¡Viva! ¡Viva San Jorge! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros. Bueno, pero cuando escuchamos y decimos qué alegría cuando me dijeron, allá Zapucañana, hace poco trae el estribillo, pero ya por ahí está todito que escuchar. Vaya, veo qué alegría la pendero vacío, con fuerza, dale, qué alegría. Qué alegría Fuerza, las palmas, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Fuerza. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Muy bien, queridos hermanos, con gran alegría nos reunimos hoy en este tercer día ya de nuestro caminar con nuestro santo patrono San Jorge. Así es que sobre todo mirando un poco las características esenciales de nuestro santo patrono, ¿cuál es la característica esencial verdaderamente que San Jorge nos brinda? Miren un poco.
está luchando contra quién. ¿Quién es lo que está ahí abajo? ¿Quién es? El dragón. Y entonces el dragón, que significa siempre el pecado, significa el demonio. Aveña de Yaycutua, Yayucá. Entonces es la lucha continua de todo cristiano, eso es lo que quiere decir. Así que ustedes tienen una misión y tienen un trabajo demasiado importante como comunidad. Porque entero de teave, esa la Yayucala dragón, Yayucala iba ahí a la llana de comunidad, Yayucala iba ahí a Peñandero Gapu iba a llevar. Yayucala o Caúa, no la Caúa, sino que el vicio, allá. A nivel de Yayucala, mío Caúa, me dice, pero allá. Yayucala drogadicto, no, no es la drogadicto, sino que a la droga, a los vicios, a las cosas negativas. Entonces eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro santo patrono para luchar siempre. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con mucho entusiasmo, pero ya en Barete Ponana, porque ya recogen a ver nuestro primer canal católico. A ninguém a vender así, se voy entero a vender esa. Más de 500.000 personas te iban a vender esa en todo el Paraguay. En todo el Paraguay están rezando con nosotros más de 500.000 personas. Ñandere está ya mega tuina. Pero ñandere está bien, 7 millones viña en Paraguay ve. Así que el día que llegamos a los 7 millones, Pepe ya voy a patar. Pero ya ese mega tumbo y yo ve. Bueno, vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz y con entusiasmo vamos a rezar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a comenzar nuestra misa y lo primero que vamos a hacer, ñañez un baiteta frente al Señor. Porque el sentido del arrodillarse ante el Cristo, ante la cruz, significa, queridos hermanos, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ayer venían de Yara, venga tu janguaisha, y de pues no lleva, que tu janguaisha, o mañana venían de idea, ya venían de acá, me lleva, sobre todo ese deseo de cambiar, ese deseo de ser mejores. Y ahí me en tiempo de Pascua, a ver que dice paso, pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Por eso así arrodillados, con ese sentido de penitencia. Y allá pota un minutito de silencio, silencio total. A ver entonces, a ver Mariela la ñane coro, entonces, ñane petimomita para poder cantar desde lo más profundo del corazón y pedir perdón a Dios. Humildes y penitentes, vamos a reconocernos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración colecta. Oración colecta quiere decir que nosotros juntamos todas nuestras intenciones. Pero que te haya original la ñana intención, a la ñana presentada, veñan de yara en donde ve, ñan de mi janguay se lleva. Dios nuestro, que para la salvación de tu pueblo estableciste el sacrificio de la Pascua. Atiende hoy solícito la súplica de esta comunidad aquí de San Jorge,
para que la oración de Cristo, nuestro mediador, por la humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos absuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Con los oídos atentos y con el corazón lleno de gozo, escuchemos la palabra de Dios. Que esta palabra ilumine nuestro corazón para vivir con fe, con coherencia y compromiso. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor, tu Dios, para construirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor, tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor, tu Dios, y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila al centinela. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les diré: jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Y esta casa se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Muy bien, ¡viva Cristo! ¡Viva la resurrección! Bueno, un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Bueno, muy contento verdaderamente de estar hoy con ustedes. Así veces no llegue, después de mucho tiempo, se na poco había tema de la bandera vaya mañana de había tema más porque no me invitan más. Bueno, pero hoy estamos aquí y sobre todo estamos con esta gran alegría de celebrar nada más y nada menos que esta gran resurrección, porque pebeñaina, tiempo de Pascua, la resurrección que dice ina eñacapua, mañana jamón por año mañana. Diga, tú y la llave entonces simplemente como en voy se lleva, ya te vivir la voy cuando mañana te come besa la voy besa, las cobras sí, las cobras besa, yo mañana donde su Juan y donde ella va al bien, siempre mirar hacia adelante y siempre para hacer el bien. Vengan aquí hay lugar, aquí hay lugar, a ver, Peyú, a ver el lugar, venga, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Se da por su humo, hay por lo menos. A ver, peinamos llepe adelante. Bueno, escuchen un poco, miren lo que dice la palabra de Dios. Son, pero verdaderamente, aquí enseñanzas que el Señor nos está transmitiendo, pero que son demasiado buenas, ¿verdad? Nosotros estábamos leyendo de este libro que se llama Deuteronomio. ¿Vaya era? Deuteronomio. A ver, que tiene palabra griega, voy a la niña entender vos, deutero dice segundo, va a decir la deutero segundo, hanomos, vea, griego ve deuteronomos, vea dice ley, entonces deutero segundo, hanomos se dice ley, va a decir la deuteronomio segunda ley, así de sencillo, segunda ley. Hamba ere, oye me ende la segunda ley. ¿Cuándo se da la segunda ley? ¿Cuándo se da una segunda ley? ¿Cuándo se da una segunda ley? Ahora que bañeme la segunda ley. Después de que se haya dado el primero. Pero parece que también vamos ahí. Tengo de la segunda oportunidad, porque ya te di la primera oportunidad. Hey, la gente. Me mandé la primera oportunidad. Bueno, querido hermano, por eso que es importante. Va a irse una peña de Yara la Deuteronomos. Segunda oportunidad, me ende y de Yara. Ame EPM segunda oportunidad. Hamba Ebe peñan de Yara lo me eñan de la segunda oportunidad. Porque este libro se escribe después de que ellos salen de Egipto, esclavos. Entonces debe calcular, mana. Esclavos. Va a irse la esclavos. Va a ir la heroína y bebe como esclavos. Haga pensé de Egipto. Estamos en tiempo de Pascua. Salimos de la muerte, salimos de la oscuridad. En la resurrección, en la luz de Dios, la luz del Señor que nos ilumina. Apéase, ame EBM con la segunda oportunidad.
Pepe primera oportunidad, ve, peor curi a Egipto, peor curi por culpa del pecado a la oscuridad. Ustedes eran esclavos. A veces me tú me calcula, ya digo a veces de barrio, me pico a veces porque me pico oigo ave. Entonces me va el año de esclavitud co a veces de abitebe. A veces hoy ahí la y por ejemplo, en la familia algunos la oyo puede ser. Hoy te digo de por ahí. Pequín baitese. Pequín baite. Se oí padre era naciente. Se oí madre me di. Cabo de primera. Bueno, no, ni nada de país. Bueno, pero son cosas que existen en nuestra sociedad. Hoy país. Hoy vio ahí, pero vi la Chespi, ¿era hoy vio? ¿No? ¿Sí o no? Hoy ahí vio, ay Jesús, ya el presidente que fuera Chespi, no hay por ahí más, pero no porque va a venir a llevarle todo preso. Nada, eso no soluciona nada. Hay que darle educación, ¿verdad? Hay que darle acompañamiento. Que nuestras familias, verdaderamente, hambre cero verdaderamente en nuestra familia, ¿verdad? A ver, de por ahí va la Chespi, de por ahí va vamos a tener buena educación. Ahí está. Ve a la San Jorge y añade. Ve a la San Jorge este día hoy fuera Chespi. Fuera Ocaúa. Va él allá va ya correr. Ya vaya hoy. Y no es alguna vez que ya condena, no, vea y vea peamos. Yo le puedo decir que no, querido hermano. Ya de misericordioso, añade de la pizza grande. ¿Saben por qué? Porque todos los problemas que nosotros tenemos en la vida es por algo, ¿entiendes? Es por algo. Por algo caemos en el vicio, por algo caemos en ciertas situaciones, por algo ñamondá, por algo ñamondá. Y no solamente el que te roba y ese, hoy que ahora ande de foco, o vamos a vender, de quién va, picuama, vamos a llevar, vende foco y o mondá vende ahí. Vea, tiene foquito monda. Oigo, otro la monda anda y hoy la foquito. O monda la educación. O monda la ñan de ruta. O monda la ñan de droga. O monda todo. Ñan de hoy ya elegí su becuera. Ñan de hoy ya me hizo que vaya. Allá ñan de viro, ñan de hoy ya elegí. Más veo ñan de monda, ¿se dan cuenta, querido hermano? Apea vete invasi ahí. Apea, siempre hay algún motivo. Algún motivo hay, querido hermano, y por eso nosotros caemos en estos vicios. Entonces, esta PM, segunda ley, esta PM, segunda oportunidad. Con la segunda ley, ¿por qué, querido hermano? Y normalmente, porque posiblemente per primer ley, te dan daña pena guasu y ¿usted es mamá? ¿Vos sos mamá? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos? Ya son todos grandes. Todos grandes ya. Bueno, pero ¿qué tal vale corregiste para tu hijo? Gracias a Dios. Ahí bueno. Pero seguramente que alguna vez vos le decías, alguna vez no penase y viene de ayer. Exactamente. A madre llevó. Segunda ley. A segunda ley, a tercera ley. A madre llevó. Pi. ¡Ay, mamá! Pi. Fulano, la nemena. ¿A qué papá? ¿A qué papá? ¿Sí o no? Sí. Pellente más algo, la pella, sí, pellente más. No penáis no penáis la. ¿A qué papá? Se mandó a pella que mala la se. ¿Usted, señora, hizo así o no? Sí, va ere. Nendie va y nendese. Vaya a entenderera. Aurelia. Mi mamá se llamaba Aurelia. Un fuerte aplauso para mi mamá. Para mi mamá, que ya está en el cielo. Bueno, Aurelia, mira qué lindo nombre. Jesús, bueno, y justamente Jesús, la llama canearon. Mañana te va a decir, le voy a contar a tu papá. Cedo y cosas de víscera. La hace buenito. Segunda oportunidad, segunda ley. Jamanaupea. Deuteronomio, ahí va y te de Yara, ya cambia mina gente, vamos a hacer bien las cosas. Cuando vos entres en la tierra del Señor, porque hagan de en la esclavitud y está en el pecado, de ella vos poner las cosas. Ustedes se ríen nomás, pero vos vas a ser tu Dios ahí, ¿qué grado está vos? Sexto grado. ¿Cuántos uno tenés? ¿Cuántos dos tenés? ¿Cuántos tres tenés?
Un 3. Hoy por nada lleve. ¿Y cuántos 5? Todos 5. Hagan los alumnos todos 5. ¿Doy cuál lleve? Doble cuál lleve. No multiplica cuál. Vamos a ver. 3 por 3. 3 por 3. 12. ¿Cierto? 3 por 3. 12. 8 por 8. Carnero mocho eran así. Ahora hay más pécharo jugar con la escuela. 8 por 8. Y otra cosa más. Bueno. Y así. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque dice aquí, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. ¿Cuál es nuestra tierra, queridos hermanos? Nuestra tierra no es el suelo, estas cosas, etcétera, avelañada, etcétera. La tierra, queridos hermanos, se refiere a tu vida. Esa es la tierra. Es el lugar donde tenés que cultivar. Él haya cultivado nuestros valores. Nosotros somos llamados, queridos hermanos, a ser felices, plenamente felices. Diga, tú ya de entonces la Yayapola iba ahí, etcétera, etcétera, para buscar la felicidad. Porque al final de cuentas, ya de ña y porque ña mondana, hombre, yo voy a ser feliz. No, mentira es. Uno, porque después tu conciencia te va a decir que vos no hiciste porque hiciste bien las cosas. Eso que vos tenés no es porque vos hiciste bien las cosas, sino que porque eres vos sufrir, eres mondá, vender a pisar, eres yapó, muchas cosas negativas. Tu conciencia después te vuelve a dictar y a decir. Yo, sacerdote, 32 años, 32 años. En 32 años he escuchado a tanta gente, desde los chiquititos hasta los que bye bye, o mano bota y demás. Entonces, algunos a tu apuro, no y a última hora. Bella ongululu íntimo y bebé. Y porque no tiene paz en su conciencia. Está mondada, pues está ya pues la iba ahí o lo que sea. Y entonces no tiene esa paz en su conciencia. Padre, ahí, bueno, por lo menos me hago ese, no, y por lo menos me arrepentí, por lo menos vea en el momento y dejamos la misericordia en el amor de Dios. Pero queridos hermanos, entonces el Señor nos da esa segunda oportunidad de Deuteronomos, porque dice, cuando entres a esta tierra que yo te doy, eso quiere decir a esta vida que te regalo, aquí donde nosotros estamos, aquí donde nosotros vivimos, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus vecinos. Entonces, ya yo juana, ya yo petibona. Por eso tenemos que matar siempre al dragón, tenemos que luchar. Esa es la primera ley que hay por acá para que podamos vencer al dragón. Entonces, esta PM una segunda oportunidad, una segunda fórmula, una segunda manera de luchar y de vencer al mal. Cuando tomes posesión. Entonces, primero, vas a hacer lo siguiente. Vos te vas a acordar del Señor. Aquí dice, le vas a llevar las primicias de los frutos que extraigas de la tierra al Señor. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? Dar al Señor, ofrecer al Señor las primicias. Upeago y Sejina lleva. Ya esa pea, allá huyeme, añete, te veñan de yárabe por nuestra propia vida. Eso quiere decir compartir tu propia vida. Dar las primicias quiere decir dar lo más profundo de tu propia vida. Eñeme, es cuau lleva vende coajina peñan de yarama o yo me cuende lleva. Pero para eso hay que abrir los ojos, hay que darse cuenta, donarse. Y entonces cada uno tiene que pensar. Va de cola serógame. Se ve bueno, chico, sí, sharamo lleva ame, lleva peame, a veces me embube. Da ahí plata. Mucho más que plata le vas a dar tu cariño, tu amor, tu presencia. No hay ningún problema. Todo entra dentro de un camino para que nosotros podamos entender y podamos crecer. Justamente hoy estaba hablando con un señor, ¿verdad? Ella tiene 81, creo que tiene. Y así hablando me dijo, padre, ¿sabe cuál es una de las cosas que nos es muy difícil decir? O una manera muy difícil de mover la cabeza es eso, mover el cuello.
Veanlas así, la tuya vete a así, algunas veces le llaman la no a las cosas negativas, a los hijos. Cuando es no, hay que decir no, señor de San Pablo. Y cuando es sí, hay que decir sí. Pero peana coña de jay cuaña discerniana. Y eso quiere decir donarse, eso quiere decir segunda ley, segunda oportunidad para que vos entiendas y sepas que este es el único camino para que nosotros podamos llegar sanos en la gracia de Dios y podamos crecer bien. Entonces hay que ser solidarios, hay que ser generosos. Bueno, pero añadir en nuestras cualidades que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué tal en tu familia, en tu casa, como mamá, como papá? Miren un poco como trabajadores, moya bapo, la se patrón, que pea, que amor. ¿Cómo soy? ¿Soy honesto verdaderamente? Te digo siempre, acá la oportunidad se poco hijanguá, se mondajanguá o lo que sea. Yo alguna vez entre chiste y de veras digo, pues cuando yo era chico, nosotros los mitaicueras, con la postura, ¿ya? Los jugadores se han invertido, yo Concepción, era muy de Concepción. Además de que ni ruta, avión ven más pues más peor de viajar hasta avión me que 5.000 años al avión, pero la sueldo con 8.000 años, ¿entiendes? A 5.000 ir el abuelo, bueno, o si no barco, pero vale que 500 años vale que la barco de Yula, Carlos Antonio López, presidente Stroessner, era que la dos barcos, la flota mercante del Estado, bueno, pero la ruta, mía otra cosa, no hay por ahí. Entonces era una pequeña aldea, era Concepción, más o menos éramos 60.000 habitantes, a la mitad peisa, ahora te ve calle, lo jugaba polibandi, va a decir la polibandi, policía y bandido. Ayer también la aprende por ya que la hoy core y la bandido, entre juego y juego lo aprende por hoy core y la bandido. A la poli ahí está ahí, y ahí la, algunos ya hacen más que poli, a la mitad de hoy yo aprende, vea, poli, a pedir bandi, upea va a aprender, vean así. Bueno, upea, esa. Otro gato lo jugar casita robada, más jugar llevar que la casita robada baraja, casi esa, de bandi grande mondate. ¿Por qué? Porque algunos hagan no monta yo y la deroga antes no monta yo. La neneta hoy yo monta con. O montan de Itaipú, o montan de Iyasureta, o montan de Iñan de institución, o montan de Iñan de envío, Iñan de educación, ¿entiendes? Casita robada era que vea. Algunos ya se aprende por ella, veo bien. Así es que segunda ley es Iñan de Peñan de Llana, Peñan Careco, que nada la gente es Iñan de. Checo, hágame esta bebé cuando ustedes entren a esa nueva vida. Nosotros pues estamos ahora en tiempo de Pascua. A Pascua es el paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Si nosotros seguimos a Jesucristo, hoy tenemos una segunda ley. No podemos más seguir con los mismos vicios de antes. Pero para eso lo primero, querido hermano, ya ne apeto ome. Ñane cambio y que ana, ¿verdad? La fuerza de Dios. No es solamente conocer, no es solamente heredar de memoria. Porque algunos yo alguna vez le pregunto, ¿verdad? Él me dice los 10 mandamientos de memoria. ¿Quién de ustedes se anima a decirme los 10 mandamientos de memoria? ¿Quién se anima? Por cada mandamiento me da 1 millón de guaraníes. Que vea, 10 millones de ganata. Que vea, hay que poner hoy puede saber porque hay que va a ver de ahí. Hoy que va a ver de ahí. ¿Vos qué catecismo estás haciendo? ¿En dónde está? Cabeví. ¿En qué está vos? Primera comunión. Primero de primera comunión. Bueno, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Esa. El catecismo de ya puedo decir la primera comunión. ¿Vos ya hiciste tu primera comunión? Todavía no. ¿Estás aprendiendo? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? No sé tampoco. Bueno, ¿y vos ya hiciste tu primera comunión? Todavía no. A 12 años, maricoina. Fuerza, ánimo. ¿Y cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Bueno, doy cuay ahí. ¿Y vos su abuela? De mañana se yo hice ahí ya. Y así a ver, se haga nada. Cada vez que anda per responder y se pemeta, se 10.000 guanitas de esta peme. Por cada equivocación. Ser rico y teta se guave, ayuda cada día. Yo ya me pregunta, hagan hasta 10.000 y por cada pregunta anda responde y así. Bueno,
Primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en falso. Tercer mandamiento, santificarás la fiesta. Etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y confesar, santificar a Dios, el nombre de Dios. Cuarto mandamiento, la segunda, es importante tener. Va el cuarto mandamiento. Honrarás padre y madre. ¿Entiendes? Así que entonces hasta allí queja país Ricardo Moreno, ve. Mala país Ricardo Moreno. Mala país Ricardo Moreno. Daigo Cantinfla, vea con otro Moreno. Ricardo dio la pez de parra acá. País Ricardo, algo psicólogo. Digo, mi San Jorge es psicóloga paiteña de mi gente cuera. Ya es a mí. Va a papel séptimo mandamiento, lando y cual, se ando y cual, ya va viendo y cual. ¿Quién sabe cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? Mariela, ¿qué dice el séptimo mandamiento de la ley de Dios? No. Ay, Jesús mío, o sea, ñandene, estame Paraguay, vean, sentáis y el séptimo mandamiento. Oye, borrama, que la vive. Oye, tasia paite. No robarás. Anine pocané. Anine pocané. Etcétera. Ana Pepe, peante voy con la ñande. Segunda oportunidad, mis amigos. Y después, queridos hermanos, comienza a recordar. Miren, aquí comienza a recordar una historia. Él dice, ¿quién era mi papá? Esto es lindo, porque upea la ñande ka uno ñande manduana, upeare con ñacaraí y se la cerera Aurelia y ya veces pensa hoy a vibrar, se esa balita hoy todo. Pues la era Aurelia, a la la sembo elaya siempre, ¿verdad? Valores, principios, mi hijo, llevo tamonaque, llevo que mi hijo. Algo capo y jarero que envolve, ahora es 5 hermanos. Ese número 4. Se será cuando tenía 5 años. Métete a mano, no iba a contar la historia yo. 5 años. Hope a apretar la semimado formal. Ay, se la semimado vea. Ay, a ganar a ganar el cariño de toditos. Bueno, pero fíjense, querido hermano, era interesante porque la cada noche la que envolver de cola pa bebé a hoja. Mi hijo, vamos a rezar. Apea se han hecho bien ya se pea la oración a que envolver. Ahí cuando voy a pucuetear, porque vi la oración. Han hecho bien ese peaño mover. Apenas año mover ya quema. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. A ver ya quema. Pero repetí, me dicen, angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Mañana ni más año y te. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Ustedes que son chiquititos, vengan aquí. Los 3 peyú se de esta noche me van a rezar. Aquí ponete, mi niña, aquí ponete. Pónganse a mi lado. Eso, bueno, vamos a ver. Aquí 1, 2, otro 2. Ahí está. Eso, ahí está. Bueno, vamos a comenzar contigo. Me hace repetir. Angelito de Dios. Angelito de Dios. Dulce compañerito. Dulce compañerito. No me dejes solito. No me dejes solito. Ni un momentito. Ni un momentito. Decís solita. No me acuerdo. 0. Angelito de Dios. Angelito de Dios. Dulce compañerito. Dulce compañerito. No me dejes solito. No me dejes solito. Ni un momentito. Ni un momento. Solita. Angelito de Dios. Esa. ¿O qué va? Antes que opa la oración, ¿qué va? ¿Y por qué te leí la oración? A ver, angelito de Dios. Angelito de Dios. Dulce compañerito. Dulce compañerito. No me dejes solito. No me dejes solito. Ni un momentito. Ni un momento. Solita. Angelito de Dios. Dulce compañerito. No me dejes solito ni un momento. ¡Muy bien! Se ganó 1 millón de bailos. Muy bien. Siéntense. Gracias, chicos. Bueno, pero se dan cuenta, es importante. Apego la segunda leña de Yarame añade. ¿Y saben qué dice? Mi padre era. Qué lindo que es. Yo sé que ustedes también, la peña uno pe calcula misma, ella pe pendecija, pe penderú. Vende abuela, se la hemos la se abuela, que no pamos algo a ver año de sermón.
Porque la abuela se arrodillado, el Santo Rosario, ¿entienden? Y así, con las letanías, lauretanas, ¿entienden? A pesa, pero todo, estábamos los mitaí, oré como menos, oré todas las noches, unos 25 mitaí, cuánto vecino, cuánto nieve, pero ñembo en a ver, y caramelito, a ver, no, orojomaro jugar la polibandi, ¿entienden? A veces, de la chiquichuela, y gusto ahí, vea. Oré tango, hay gusto, ¿verdad? Pero eran otros tiempos, ¿verdad? Y con valores de principio, pero eso se queda aquí, querido hermano. Se ve chiquichuela mía. La plata vemos y no chicos, tú. Pero ese vale, veta más. A menos que un piano hoy la ñan en boca, que era la remón, esa la boca ya. Ya la llena. Qué bárbaro. Allá ñan de valete. ¿Usted, señora, jugó chiquichuela? Amatecoa. Remono ocuaba. Bueno, qué lindo que es. Pero, segunda ley, aquí recordar las cosas lindas, dice Moisés cuando le dice a su pueblo. Mi padre era, mi madre era. ¿Quiénes eran tus padres? ¿Qué es lo que te enseñaron tus padres? Y más aún, nosotros ahora como papá, como mamá, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Nosotros como abuelas y abuelos, ¿qué le enseñamos y le transmitimos en el valor a nuestros hijos? ¿Será que como San Jorge verdaderamente nosotros estamos enseñando, ayudando a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos puedan matar al ladrón, para que ellos puedan decir no al pecado, para que ellos puedan luchar siempre contra las cosas negativas? Y así entonces continúa, ¿verdad?, lo que es esta segunda ley. Ellos recuerdan, miren, los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura cerviz. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, queridos hermanos? Y esto quiere decir que en el mundo, en nuestra vida, están ahí en duda ya es chata. Están ahí ya es chata. Esta tentación ya huerecota. Van a hoy dentro de poco ya le coyecta más que votación, que pega, que amoa. Entonces está huyeta imagina, a mí a la egipcia, a mí a utandena, a mí a la egipcia, mará. Y al final, para oprimirnos y para imponernos una dura servidumbre, en vez de que al revés. Yandego ya elegí la ñande servibaná a la comunidad. Ahí va a ver, ya elegía, más ve bañande ya servida. Más ve guaná bañande la yeicota, ñande de provecho y chupecuera. ¿Ah, cuera? Nande de provecho y pavena. Nay de provecho y pavena. Nay de provecho. Ah, bebé. ¿Pero por qué, querido hermano? Y justamente porque no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos esta segunda linda oportunidad que el Señor nos ofrece para hacer un camino de Pascua, para hacer un camino de resurrección, un camino de cambio en nuestra vida. ¿Cómo se llama el barrio de usted aquí? ¿Cómo se llama el barrio aquí, esta zona? ¿Cómo se llama? San Jorge. Mira qué lindo. El lugar donde tenemos que matar todo lo que es las cosas negativas. ¿Y cómo se llama todo este lugar aquí? Todo este lugar aquí. Estamos cerca de qué? Del puente, ¿verdad? Del río. ¿Cómo es? Costanera. La costanera, ¿verdad? Toda esta zona, entonces. Quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que siempre mirar de una manera muy positiva y tenemos que decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque el Señor nos ofrece una segunda ley. Jamás pobre ubicada esta segunda ley, añande mate ya ponda. La ñande añeteteña de yara ella ñande, y desde ahora vamos a cambiar. Pero atención, los egipcios, ¿quiénes son hoy los egipcios para nosotros que nos traen el mal? Y en lugar de traernos el bien y traernos a Dios, al final, ñande purújico ahí, ¿verdad? Y viene ahora la parte esperanzadora. Es decir, no podemos mirar solamente en negativo. La palabra de Dios nunca te deja solamente en negativo. Y no te quiere luego hablar en negativo, sino que solamente te hace pensar y te hace decir, atención,
Porque tamba eco la bahía, entonces en derecha esa peana. Te quiere hacer tomar conciencia. No es que te quiere hablar de cosas negativas. La palabra de Dios solo te muestra y te dice, mi hijo, mira que eso no está bien, te llama la atención. Y creo que todos nosotros, ustedes también en su casa, en su familia, cuando vos ves que tu hijo o tu hija está haciendo algo malo, no es porque vos sos mala o malo, le vas a decir, mi hijo, eso no se hace, mi hijo, eso está mal. La hijo con de aña y la de suena. No, pero ya macana y te iba a decir, no iba a ser. Imagínate te zapatillazo. Más por lo menos zapatilla, cuando anda y anda por ahí, mía. ¿Usted con qué le pegó a su hijo, señora? Arreador, hey. ¿Usted con qué, señora, le pegó? Cable por eBay de Jesús. Arasaro, uno hueve. Pero que di arasa será, vea, pipi. Mi cine y vea, pero. Bueno, no es porque tenemos que hacer apologías, ¿verdad? De el castigo, no. Sino que simplemente te hace tomar. Y por eso viene ahora lo positivo. Lo positivo de Dios dice, bueno, por eso yo te ofrezco, dice, ahí está. Te ofrezco, ¿qué cosa? Ante el Señor. El camino, ahí está, el camino para que puedas llegar al Señor. Así que, querido hermano, vamos a pedir eso por intercesión hoy de San Jorge, que nosotros podamos entender que el Señor nos regala una vez más una segunda ley, que el Señor nos ofrece siempre esa segunda oportunidad, para que nosotros, así como San Jorge, podamos matar al ladrón, dragón, ni que haga pechapi alguno, pero o mondarse más. Entonces, matar las cosas negativas, matar aquello que no nos deja crecer en positivo, porque Pascua significa dejar la oscuridad y pasar a la luz, de esa situación del vicio, entrar a la situación del hombre nuevo, renovado por el Cristo resucitado. Que así sea. Viva Cristo resucitado, viva nuestro patrono San Jorge, y viva entonces que mató al dragón. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Para que el Señor proteja y acompañe a su iglesia bajo la guía del Papa León y sea presencia viva del Evangelio en medio de un mundo tan necesitado de Dios, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestros gobernantes impulsen políticas justas que garantice el acceso equitativo a la tierra, vivienda y trabajo digno, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que los trabajadores y campesinos sean protegidos de sus derechos y reciban un trato digno que les permita vivir con seguridad y esperanza, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que las familias que luchan por tener un hogar seguro y un trabajo honesto y estable, encuentre en la institución encargada y en la comunidad el apoyo necesario para salir adelante, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestra comunidad, bajo el amparo de San Jorge, se comprometa en la promoción del bien común, comunicando la vida nueva que Jesús nos vino a traer, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Vamos a pedir también, especialmente, hay muchísima gente, como les dije, más de 500.000 personas este día en todo el Paraguay, esta misa, oye, esa forma en todo el Paraguay, gracias a Dios, estamos en la Oseguía, estamos en Boeña, en 10, este día entonces pues ahí, hoy cuami, cuela en la comunidad de San Jorge, y hay una persona que nos pide intención, ¿verdad? Rezamos por la pronta recuperación de Fernando Espínola. Él entonces es un joven, Vitaro Subedeña lleva, que ahora mismo está en Brasil, está internado en el hospital en Brasil. Entonces, porque es acetena, entonces ya pues mi GC, ¿verdad?
Entonces esta intención vamos a pedir también, porque como son jóvenes, su novia que reza y pide, ¿verdad?, por su amado, por su querido novio, por Fernando y por toda su familia. Imagínense lo que una mamá o un papá cuando tiene un hijo que está enfermo y muchas veces lastimosamente pega otro problema. Ya acá otro tetame y catuanguay se vuelve la yacuera y captura, porque a ver, entonces ese es un problema serio también. Así que y por este muchacho Fernando también, para que reciba la gracia del Señor y pueda recuperar su salud. Y por todas nuestras intenciones que traemos aquí, aunque te teñas en Dumoiguri, al inicio de nuestra misa. Tantas intenciones para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestro barrio. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las Con el ofrendas. pan y el vino que llevamos al altar, presentamos al Señor nuestro trabajo y nuestro esfuerzo cotidiano por el bien común, para que Él lo transforme en esperanza para su pueblo. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente y amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que trabajan por tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, que te acuerdes de cada uno de todas estas intenciones, ¿verdad?, que estuvimos presentando aquí ante tu altar. Te pedimos también por este muchacho que está ahí en Brasil, Fernando Espínola, que pide por su salud. Pedimos también por su familia y todos los que rezan por él, que el Señor le atienda y le pueda recuperar. También vamos a pedir por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora sí, con mucha fuerza y entusiasmo, vamos a pedir al Señor que podamos entender esta segunda ley, Deuteronomos, pero para que podamos vivir con esta nueva chance, ¿verdad?, que el Señor nos da de ser hombres resucitados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros.
nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es la roca firme de nuestra fe. Él nos invita ahora a participar en su mesa. Con fe y el corazón debidamente preparado, nos acercamos a recibirlo. Sé que estás ahí, porque mis ojos te pueden ver en ese pedazo de pan que se convierte en tu cuerpo y es real. Sé que estás ahí, porque mis manos te pueden tocar al recibir tu cuerpo. Mi corazón se convierte en tu altar. Por fe sé que estás ahí, por fe sé que entras en mí, por fe yo puedo gritar: Jesús, Eucaristía, alimento celestial. Por fe sé que estás ahí, por fe sé que entras en mí, por fe yo puedo gritar: Jesús, Eucaristía, alimento celestial. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, puedan hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, permita que te llegues a recibir pronto en plenitud, recuperando el estado de gracia necesario por la confesión. Amén. 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 Bueno, ahora vamos a arrodillarnos ante nuestro santo patrono, San Jorge, y vamos a rezar un poco nuestra oración a San Jorge. Tiene todo su papelito, ¿verdad? Pero que hoy le viene oración. Lo pico de memoria. Bueno, tienen que saber de memoria, si no, antes usted a ver. Oh Dios, proclamamos tu poder y humildemente te pedimos que así como tu bienaventurado mártir San Jorge imitó a tu Hijo en su pasión, nos ayudes generosamente en nuestra debilidad y concédenos por tu gracia los favores que por su intercesión te suplicamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, de los siglos. Amén. San Jorge, ruega por nosotros. San Jorge, ruega por nosotros. San Jorge. Ruega por nosotros. ¡Viva San Jorge! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar aquí entonces. Mariela tiene un canto muy lindo que se llama Talita Cum, ¿verdad? ¿Vos tenés? ¿Te acordás de memoria? Ella luego escribió ese canto, pero no sé qué hicieron ustedes para traerle a Mariela no aquí para que cante aquí, ¿eh? ¿Dónde vale? Vende. Ni cena conseguí en 10. A ver, mire qué bien. Bueno, ¿es de Trinidad luego vio? No, de Sajonia. Sí. De Sajonia. Ella vivía allá. Ella estaba en mi parroquia antes, pero nunca andaba en esa parroquia. A otro lado. Esa, pero llegó. A ver, imagínense a Mariela tenerla aquí. Bueno, pero ella tiene un canto maravilloso que se llama Talita Cummi. Talita, tal quiere decir niño, niño. Talita, talita quiere decir niños en plural. A ver, cum en hebreo quiere decir, o en arameo, como quieran, quiere decir levantarse. Epuá. Talita Cummi, es cuando Jesús le resucita a esta niña de 12 años. Talita Cummi. Vamos a escuchar un poco este canto. ¿Podés cantar? Sí, bueno, vamos a escuchar un poco y vamos a concentrarnos y vamos a ver que nuestra comunidad pueda, Talita Cummi, que podamos resucitar, levantarnos de las cosas negativas. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Cummi, Talita Cummi, niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Cummi, Talita Cummi, y la niña se levantó.
Fuerte aplauso. Muy bien. Qué lindo, ¿verdad? Talita cumi. Y la niña se levantó. Y ese levantarse, anástasis, eso ya en griego quiere decir resurrección, ¿entienden? Cum. Jesús se levanta de la muerte. Por eso que es muy importante. Vayan de comunidad resucitada siempre, levantarse de todo lo que es negativo. Bueno, vamos a escuchar un poco a nuestro encargado, ¿verdad? Que nos diga un poco algunas palabritas de la organización. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, muchísimas gracias al Padre Víctor Cabañas y a través de su persona también a Ñandeyara Añé TV por esta transmisión, a todos nuestros hermanos que están asistiendo esta celebración del tercer día de novenario de San Jorge. Un abrazo guazú, un yepopete jatá para el Padre Víctor Cabañas, para Ñandeyara Añé. Cómo no orar y cómo no sostener nosotros como hermanos este ministerio del Padre para que también se multiplique como lo viene haciendo. Entonces, mucha fuerza también, Padre, en nuestras oraciones por su ministerio, y muchas gracias un año más por también aceptar el venir a compartir con esta pequeña, humilde, pero bien fortalecida comunidad también. Así es que Talita cum también, Padre. Muchísimas gracias también a Silvia. No sé cuándo se metió el pedido, pero ella también aceptó, así es que Silvia en el coro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Realmente muy bendecida también esta comunidad por tu presencia, por la presencia del Padre y por cada uno de nuestros hermanos que hoy estaban compartiendo con nosotros, incluyendo ya a la pastoral de liturgia, aquí a mi hermano desde la parroquia. Vienen también a acompañarnos desde también ya el Santo Rosario, los lectores. Es una gracia, una bendición, pero siempre faltan obreros a las mies del Señor. Entonces, muchas gracias a la pastoral de liturgia, al hermano Pedro. Ahí está también nuestras hermanas, ¿verdad?, que nos acompañaron ya. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvieron también con nosotros a la comunidad de Sagrado Corazón de Jesús, al Cenáculo de la Divina Misericordia. Un gran aplauso. Y también a todos los integrantes de nuestra comunidad y por supuesto también otras comunidades que estuvieron asistiendo. Padre, hoy llegó un poco atrasado nuestro obsequio. De repente nuestros donadores, nuestros donantes de la comunidad también se manifestaron. Entonces vos sos el primero que va a recibir. Después nos van a estirar en la oreja los demás celebrantes del primer y segundo día, pero ahí en nombre de la comunidad eso se le dice Tollejo de México allá, bueno. Anímate, Padre. Ahí está un poco un pequeño obsequio en nombre de la comunidad, pero revisa que no, Padre, porque queremos que se vea un poco de eso también. Muchísimas gracias a los hermanos que también estuvieron hoy invitados. Después les vamos a hacer unos pequeños presentes también, ¿verdad? Simbólicamente, así que muchas gracias también. Bueno, mañana continuamos también, ¿verdad?, con nuestro cuarto día. El día de hoy realmente enriquecedor, garantizar la tierra, el techo, el trabajo. La iglesia siempre nos enseña también a seguir estos pasos. Entonces mañana estamos siguiendo con el tema construir la fraternidad. Nos van a acompañar el Padre César Rojas en el coro Cristian Rojas y los invitados a las comunidades de Santa Rosa, San José Obrero, San Miguel Copaco, Hogares Nuevos, Adoradores Eucarísticos, el Club Deportivo y Social San Jorge. Para el domingo estamos solicitando la ayuda de todos los vecinos. ¿Por qué? Porque queremos llevarle en andas a San Jorge nuestra primera procesión. Va a ser el domingo a las 16 horas, vamos a comenzar. Y ya tuvimos algunas donaciones para que nos acompañen con bandita inclusive, para que sea alegórico, para que nuestra oración también
vaya acompañando toda la franja, digamos, de lo que es un poco detrás de la capilla, a la mano izquierda y a la mano derecha mía, a lo que es un poco la división aquí de la costanera. Pero vamos a necesitar de todos los niños, los hermanos y hermanas que vengan y llevemos a cada uno de nuestros pasillos, que por intercesión de San Jorge el Señor nos siga bendiciendo. Entonces le vamos a esperar el domingo a las 16 horas el inicio de nuestra procesión. Y a la salida, como siempre, ¿verdad? Nos espera una rica y surtida cantina, como para que también nosotros podamos seguir sosteniendo todos los gastos que implican un poco el manejo de la comunidad. Y el día de San Jorge está ya recorriendo, ya llevaron algunos hermanos algunos talonarios de la rifa, entonces para ese día también compartir con ustedes hermosos premios que estamos teniendo para poder también seguir creciendo. Un proyecto así rápidamente es tratar de cobijar un poco del calor Jacuetereí, la ñan de Capilla en tiempos de verano, y vamos a ver si podemos climatizar con la ayuda siempre generosa de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Muchísimas gracias una vez más a todos los asistentes. Bueno, soy yo el que les agradezco que pueda volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, en Yarañe este año también cumplimos, vivo en directo en Yemeina. Estamos cumpliendo 4 años como primer canal católico del Paraguay. 4 años, en este mes de abril. Así es que lo voy a formar, Gina, porque seguimos en el aire, ¿verdad? Seguimos, gracias a Dios, con esfuerzo, ciertamente, porque tiene sus gastos. Y al mismo tiempo, como estamos creciendo de a poco, no es que nosotros abrimos ya todo el mundo, ya es año de yañe, ¿verdad? No es así. Por eso es que nosotros estamos también en otros canales. Estamos en NPI, Telefuturo, la tele, Unicanal y nuestro propio canal. En 5 lugares estamos. Y después en las redes, en Facebook, pega tu bejan a penderogabe. Hoy mismo pueden ver, está en YouTube, ¿está? Así que pueden mirarse, pe mañana mí, pequé allá la homilía allá. Pues a mí vaya pequé, porque el camarógrafo le agarró a todito ustedes mientras dormían. A la ese camarógrafo me gusta hoy, ¿cuánto le? ¿Qué enseguida me voy? Ya andero, vale, me voy. Ya es, ok, nada, pero otra vez ya la vendero, va a ver. Bueno, en YouTube pueden volver a mirar. Pongan nomás ahí de Yarañe y ya van a ver misa de las 19:30 horas. Capilla San Jorge, ¿verdad? Y ese ya se queda, y ya sea en cualquier momento pueden ver, volver a ver, etcétera, compartir con sus familiares, etcétera. Bueno, y después, ñande Yarañe, 4 años. ¿Cómo nosotros mantenemos esto? A través de muchos amigos, empresarios que nos ayudan a través de su publicidad. Así es que si ustedes por ahí conocen personas que quieran ayudarnos, sus empresas, para que pongan un poco de publicidad. Nosotros no cobramos así por segundo, tanto te cuesta por segundo, no. Nosotros lo que queremos es que nos ayuden para poder pagar al final de mes lo que nos cuesta en el mes, ¿verdad? Entonces vamos juntando y ponemos la publicidad de la empresa o de la tienda o de lo que sea, o del abogado o de lo que sea, el que nos ayuda, y ponemos su publicidad allí. Y después también juntamos a través de los padrinos. Ayer, por ejemplo, se unieron 4 nuevos padrinos que se comprometen, ¿verdad? Cada uno da lo que puede, cada uno de acuerdo a su bolsillo. Nadie le dice tanto tenés que dar. Entonces se anota y entonces ayuda así. Algunos son padrinos cada mes, otros por lo menos cada año, otros cada 3 meses. Eso ya depende de cada uno. Lo importante es sentirse miembro como católicos para que podamos evangelizar a través de la televisión. Cuanto más podemos, ciertamente. Todavía no estamos en Canal 9, Canal 13, GEM, no sé qué otro hay. Y hay muchos canales, ABC. Yo quiero entrar en todos los canales que se puedan, ¿entiendes? Porque hay que evangelizar. Y no es pues solo tu canal que todo el mundo va a estar mirando, ¿verdad? Sino que hay que ir entrando evangelizando en todos. Como decía Pablo, ay de mí si no evangelizar.
Bueno, y por último, la tercera manera es, Namiterache alcancía, ve mañana mira por ahí atrás, nadie puede salir sin llenarme esa alcancía, listo. Esa es la tercera manera como todos ayudan para que Ñan de Yarañi pueda sobrevivir también. Y eso también cada uno pone y ayuda lo que puede. Bueno, muy bien, queridos hermanos, vamos a concluir, vamos a ponernos de pie ahora y vamos a concluir de esta manera nuestra Eucaristía. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de tu Hijo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunda en nuestros corazones la fuerza de este alimento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. ¡Viva! Y viva San Jorge. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú.